Bueno, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al curso de AutoCAD 3D en su versión 2016, en el cual vamos a hablar acerca del software de AutoCAD, trabajándolo en las tres dimensiones, no solo en las dos dimensiones que estamos acostumbrados para hacer elementos planos, sino llevarlos más a sólidos, con altura, ancho y con largo. Vale decir que si aún no tienen ningún tipo de conocimiento de AutoCAD, no recomiendo mucho que vean este curso antes de ver la serie de AutoCAD básico. En 2016 lo pueden buscar en el canal para irse familiarizando. Dura más o menos 3 horas el curso. Y luego sí pueden pasar al curso de AutoCAD en 3D. Bueno, lo primero que vemos aquí es que aquí tengo ciertos elementos. No es necesario que los creen, no vamos a entrar todavía en detalles de cómo crear objetos o sólidos. Simplemente es para empezar a mostrar y para familiarizarnos con la interfase y con el viewport. Así que voy a escribir propiedades por un momento para tener esto aquí. Y bueno, lo primero que vamos a mirar es que ya vamos a entrar en la cuestión de propiedades. Antes voy a hacer un pequeño paréntesis. Y cuando trabajemos en 3D, pues podemos trabajar con esto, con este ribbon o con estas barras, ya que da igual si conocemos todos los comandos o el nombre de todos los comandos. Por ejemplo, voy a escribir desplazamiento en 3D, por ejemplo. Si conocemos todos los comandos no vamos a necesitar cambiar esto, pero yo recomiendo cambiarlo a la hora de trabajar en 3D. ¿Cómo cambiar? Ahora, ¿cómo cambiar el espacio de trabajo? Bueno, el espacio de trabajo lo podemos dar si no tenemos la barra de espacio de trabajo acá, es porque está oculta, así que vamos a ir en esta pestaña y vamos a decir que quiero ver el espacio de trabajo. Y aquí aparece esta barra que me dice que este espacio de trabajo se llama dibujo y anotación. Tenemos otros que son elementos 3D básicos y modelado 3D. También podemos personalizarlo con las herramientas que nosotros querramos. Vamos a pasar al elementos 3D básico. Y aquí nos vamos a encontrar con lo que son los diferentes elementos para crear y para editar, para visualizar. Pero vamos a irnos un poco más allá y vamos a entrar en el modelado 3D, donde tenemos muchísimas más herramientas. Y aquí vamos a empezar a trabajar con todas estas herramientas que vamos a ir mirando poco a poco. Muy bien, vamos a ahora escribir propiedades otra vez, ya que al cambiar el espacio de trabajo perdí las propiedades que tenía por acá. Escribir propiedades, para que me aparezca acá. Y voy a seleccionar cualquiera de estos. Antes voy a crear un rectángulo. Voy a crearlo por acá. Voy a seleccionarlo y vamos a ver que en las propiedades me dice que es una polilínea. Voy a darle escape y voy a seleccionar este otro rectángulo y ya vemos que son diferentes. Esta tiene unas flechas acá, este es unos rectángulos por acá. Y si seleccionamos este, me dice que es un sólido 3D. Aquí a simple vista pareciera que tuviéramos un simple rectángulo, un simple círculo, o un círculo con una cruz atravesada, un círculo con una X atravesada también. Pero todos estos en verdad son elementos 3D que creé anteriormente antes de empezar la grabación del video. Voy a eliminar este de aquí para ver lo que son el espacio de trabajo en 3D. Así que vamos a irnos a las tres dimensiones y para ello podemos, creo que es por acá, en la parte de vistas tenemos la vista superior, que es la vista por defecto. Tenemos la inferior, la izquierda, creo que son un total de 10, si no estoy mal, 2, 4... Sí, son un total de 10. Vamos a darle clic a la superior y da igual, no ha cambiado absolutamente nada. Ahora vamos a darle clic a la inferior. Ahora noten que está en el lado opuesto, ya que lo estamos mirando desde abajo. También podemos darle izquierda, donde vamos a irnos a superior un momento. Voy a crear un rectángulo para verlo mejor. Voy a crear el rectángulo por acá y ahora sí voy a decirle izquierda y noten que no veo el rectángulo, sino lo que veo es una sola línea. Si selecciono este objeto, noten que tiene volumen. Esto es una esfera, bueno, aquí parece un círculo lógicamente, cuadrado, una pirámide. Y si selecciono este es una simple línea, que ese fue el rectángulo que creé, ya que no tiene tres dimensiones. Si me voy a la derecha va a pasar exactamente lo mismo.
frontal. Por acá tengo, por acá a la derecha tengo lo que sería el rectángulo que acabé de crear. Y tengo por acá los sólidos. Posterior. Y tengo otras muy interesantes que puedo ver las 3 dimensiones, que son las vistas isométricas, donde ahí las tengo. Una vista isométrica es suroeste, mirando desde el sureste, desde el noroeste y, perdón, de este era noreste y este es del noroeste. Perfecto. Estas son las vistas que tenemos por defecto. Yo voy a volver a la vista superior. Son las vistas que tenemos por defecto, ya vamos a entrar más en detalle, pero no es la única forma de mirar las 3 dimensiones. También lo podemos hacer de forma manual, simplemente dándole Shift sostenido y el scroll del mouse o la rueda del mouse. Y noten que va a empezar a orbitar o a rotar. Noten que el scroll del mouse solamente oprimido sirve para arrastrar la pantalla y con Shift sostenido sirve para orbitar la pantalla. Muy bien, aquí tenemos estos elementos. Noten que el que creamos como rectángulo, propiedades, es una polilínea, no tienen volumen, mientras que este de aquí es un sólido en 3 dimensiones, al igual que todos estos. Muy bien, ese es el punto de vista sobre el cual podemos empezar a mirar los objetos. Pero nos estamos dando cuenta que yo estoy diciendo que estos son elementos sólidos, pero aún sigo viendo a través de ellos como si no hubiera nada, y eso es porque estamos trabajando con una vista alámbrica o con una estructura alámbrica, en donde lo único que me va a mostrar son las líneas que componen los objetos. Así que para ello tenemos que cambiar esta parte de estructura alámbrica. Tenemos que cambiar el tipo de visualización, o creo que se llama estilo de visualización. Estilos visuales, así es, aquí está, estructura alámbrica. Podemos elegir entre todas estas. Primero tenemos la estructura alámbrica para trabajar en 2D. Tenemos lo que sería la vista conceptual, donde ahí ya empezamos a ver el sólido de cada uno de los objetos. Tenemos la vista oculta. Tenemos también la vista realista. Esto ya es más para cuando entremos en detalles de colocar luces y ese tipo de cosas. Tenemos la vista sombreada, que es un poco que es buena también, ya que se parece a la realista, pero utiliza menos recursos gráficos de la computadora, así que es bastante bueno trabajarlo a veces. Tenemos también lo que sería sombreado con aristas, que sería algo así como el sombreado más la estructura alámbrica. Tenemos también lo que sería en tonos grises. Tenemos un sketch o un bosquejo, en modo bosquejo. Y tenemos la estructura alámbrica en 3D. Esta es buena trabajarla, no recomiendo tanto trabajar esta cuando estemos trabajando en 3D, sino con esta. Más adelante vamos a ver por qué. Y tenemos lo que sería rayos X, que podemos ver el sólido de cada uno de los elementos, pero aún así vemos a través de ellos. Vamos a volver a la conceptual por ahora. Voy a eliminar este rectángulo de acá. Otra de las formas por las cuales o mediante las cuales nos podemos desplazar en el espacio de trabajo es a través del View Cube. El View Cube me indica desde qué punto de vista estoy mirando mi escena o mi trabajo. Voy a llevarlo al superior, que este es el que viene por defecto con estructura alámbrica. Vamos a volver al conceptual. Ya sabemos que podemos llevarlo a 3 dimensiones directamente desde acá, o con Shift sostenido y el scroll del mouse, o con este View Cube, bien sea dándole en la casita o por acá. Bueno, no importa, vamos a darle por acá y empieza a cambiar las diferentes vistas que tenemos. También podemos dar clic sostenido y empezar a moverlo como nosotros queramos. Y con estos puntos cardinales podemos rotarlos sin perder tanto el punto de vista. Esa es una de las formas. Y otra de las formas es trabajarlo con
el steering wheels o el volante, que me parece que es una de las mejores herramientas para trabajar con espacios de trabajo en 3D. ¿Dónde consigo el steering wheels? Bueno, el steering wheels lo consigo acá. Creo que por defecto viene en rueda 2D, si no estoy mal. ¿Por qué viene en rueda 2D? Bueno, pues porque por defecto 3D Max, porque por defecto AutoCAD viene en 2D y necesitamos esta rueda simplemente para hacer zoom, arrastrar o encuadrar y rebobinar, que sería para ver las últimas pantallas que hemos tenido. Pero cuando pasamos a una vista en 3 dimensiones, esta rueda se queda corta, así que vamos a decirle que queremos ver la rueda de navegación completa y podemos hacer zoom, podemos rotar u orbitar, podemos rebobinar, que es para ver las vistas anteriores, tenemos el encuadre, que es arrastrar o panear la pantalla, tenemos el botón de centrar, podemos centrar en este objeto, podemos centrar en este objeto, podemos mirar sin cambiar nuestro punto de vista, podemos ir de arriba hacia abajo y viceversa, y podemos caminar. Y creo que me perdí, aquí está, perfecto. Esos son todos los elementos que tenemos dentro de la rueda de navegación, que me parece bastante buena. A veces la suelo utilizar bastante, ya que por ejemplo, cuando nos salimos de la rueda perfectamente con la tecla X, perdón, la tecla X no, en la tecla escape, y si queremos volver a entrar, bien sea podemos darle clic acá o simplemente usamos el atajo que es Shift W y ahí la tenemos. Bueno, porque les decía que me gusta la rueda, porque muchas veces la herramienta de zoom a veces se hace demasiado grande o se hace demasiado pequeña, mientras que con este zoom es un poco más controlado el acercamiento o la lejanía que yo quiera. Son formas de trabajar. Muy bien, también hay dos formas de trabajar bastante importantes en AutoCAD, y es la forma perspectiva y paralela. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Bueno, creo que en este momento, la tengo en perspectiva, pero voy a pasarla a paralela, que es la que viene por defecto, si no estoy mal. Y voy a crear dos líneas. Por acá voy a copiar esta. Activar el Polar Tracking, perfecto. Y vamos a tener estas dos aquí. Noten que son dos líneas paralelas, por lo tanto, pues son eso, paralelas. Y van a ser paralelas siempre, nunca van a tocarse en ningún punto la una con la otra, por muy largas que sean. Pero si nos vamos a la vista en perspectiva, bueno, si notamos, tienden a medida que se van alejando, lógicamente aquí necesitaríamos alejarla demasiado para ver el resultado, pero tienden a acercarse. Desde ese punto, ahí, perfecto. Bueno, no es que tiendan a acercarse, sino que la perspectiva hace ver que como si se estuvieran acercando. La forma paralela trabaja sin perspectiva y la forma en perspectiva, pues lógicamente trabaja en perspectiva. Ahora bien, si de pronto, se están preguntando, esto no hace parte del 3D, pero si se están preguntando por qué yo tengo mi cursor o la cruz del cursor abarca toda la pantalla, eso es más cuestión de opciones, por si acaso se lo preguntan o lo quieren colocar igual. Así que vamos a escribir el comando OP para abrir opciones y vamos a esperar mientras carga, perfecto. Y vamos a decirle el tamaño del puntero en cruz, yo lo tengo en 100%, puede ser por ejemplo un 15%, y noten que va a cambiar. A mí me gusta en 100%. Perfecto, voy a eliminar este de aquí
Voy a centrar y voy a llevar esto acá. Muy bien, y ahora supongamos que queremos trabajar con las 4 vistas principales a la vez, con superior, inferior, izquierdo y derecho, ya que es bastante molesto estar cambiando. ¿Qué pasa? ¿Por qué no se mueve? Ah, perdón, estoy cambiando, es otra cosa. Es acá, estoy cambiando, son las coordenadas. Ya que es bastante molesto estar cambiando de vista. En AutoCAD podemos ver más de una vista al tiempo. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, vamos a irnos, creo que directamente desde aquí se puede, pero vamos a hacerlo desde visualizar en ventanas gráficas de modelo. Podemos decirle que queremos 2 vistas en vertical, y aquí vamos a tener 2 vistas. Vamos a trabajar con las 2 al tiempo. Podemos decirle que queremos 2 en horizontal, 3 de esta forma o de esta. Podemos decir que queremos 3 alargadas, o podemos decir que queremos 4 de esta forma o 4 de esta forma con una grande. Esta es bastante útil. No sé qué está pasando. Tengo un pequeño problema. Muy bien, ya está. Vamos a empezar a trabajar con estas 4. O podemos trabajar con estas 4, que también es bastante útil. Vamos a dejar en esta, trabajando con esta vista en perspectiva. Voy a decirle que las coordenadas quiero que sean superior. Perfecto. Y podemos decirle a este. Ahora recuerden trabajar con la estructura alámbrica en 3 dimensiones para que por lo menos podamos ver esto. Ahora, si quieren trabajarla en 2 dimensiones, noten que va a ser bastante difícil ver esto. Así que si quieren ver estos de aquí, que estos de aquí son los que me dicen en qué vista estoy y qué estilo de visualización estoy trabajando. Ahora, si queremos trabajar, como les venía diciendo, con esta vista, que es la estructura alámbrica, cada una tiene una diferente, y queremos ver este texto, simplemente vamos a escribir OP para ir a opciones. En colores voy a decirle espacio de modelado 2D, control de la ventana gráfica, voy a decirle que lo quiero en blanco y listo. O simplemente vamos a llevarlo a como estaba y decirle que quiero la vista alámbrica en 3 dimensiones. Está de aquí, está de aquí y está de aquí. Cada una de las vistas tiene un estilo de visualización completamente diferente. Por ejemplo, a este le puedo apagar el grid o la rejilla y va a seguir apareciendo en estos. O puedo decirle a este, por ejemplo, que quiero enlazar mi cursor a la rejilla y voy a crear una línea. Vamos a ver. Vamos a llevar esto superior. Vamos a hacerlo aquí. Voy a tocar por acá. Ah, perfecto. Ahora sí. Y puedo decirle que quiero acercarlo a cada punto del grid. Y noten que está activada esa función. Pero si nos vamos acá, bueno, también está activada porque la activé. Pero en estas no están activadas. Caso diferente con las demás herramientas, que si se apagan en un punto se van a apagar en los demás. Solo funciona para estas dos. Perfecto. Y ahí puedo empezar a trabajar con las diferentes vistas. A este le puedo colocar la vista superior, por ejemplo. Aquí puedo colocar la vista frontal, vamos a dejarla. Y aquí puedo trabajar la vista derecha. Y aquí puedo empezar a trabajar en perspectiva con libertad, teniendo
las tres vistas acá. Y bueno, eso es todo lo que hay que saber por ahora acerca de lo que es el espacio de trabajo y de lo que es el viewport y de cómo comportarnos en él. Así que por ahora vamos a dejar hasta aquí. Bueno, y continuando con el curso de AutoCAD 3D, ahora vamos a aprender lo que es a manipular objetos o a manipular líneas o cualquier tipo de elemento que tengamos dentro de nuestro espacio de trabajo. Para ello no vamos a necesitar crear aún ningún tipo de sólido, ningún tipo de malla, ni nada por el estilo, ningún tipo de superficie. Vamos a partir de simples rectángulos aquí en el panel de dibujo. Recuerden que si no tienen este espacio de trabajo es porque están trabajando aún con dibujo y anotación. Así que, y si no les aparece esto, es porque no lo tienen activado. Así que clic por acá, espacio de trabajo y modelado 3D. Muy bien, ahora vamos a empezar a crear el rectángulo. Vamos a crear un simple rectángulo. La forma de manipular o de modificar en este caso objetos muy sencilla. Tenemos el de desplazamiento, que ya lo conocemos. Tenemos el de rotación y el de escala. Son los más básicos que tenemos y que ya hemos aprendido a trabajar cuando estábamos viendo lo que era el AutoCAD básico. Pero ahora vamos a pasar a un nuevo nivel, que sería el desplazamiento en 3D, la rotación en 3D y la escala en 3D. Así que para ello vamos a irnos a las tres dimensiones con Shift y el scroll del mouse. Ahí lo tenemos. Primero vamos a ver que tenemos un plano cartesiano con tres ejes, X, Y y el eje Z, que representa lo que sería la altura. Así que trabajando en tres dimensiones también podemos manipular los objetos en dos dimensiones. Podemos decirle mover y empezar a moverlo. Ahora vamos a pasar por acá y si yo le doy mover, quiero llevarlo hacia arriba, noten que no voy a poder hacerlo. Quiero llevarlo hacia abajo y no voy a poder hacerlo tampoco, ya que solamente estos manipuladores funcionan en los ejes X y Y. Ahora sí puedo moverlos en el eje Z de esta forma, pero bueno, no los puedo mover en el eje Z, pero sí puedo moverlos acá en el frontal, y eso lo vamos a hacer de la siguiente manera. Primero que todo tenemos que entender lo que son las coordenadas. Por eso les estaba diciendo que este es el eje X, este es el eje Y y este es el eje Z, pero no es la única disposición de los ejes. Podemos disponer de los ejes de otras formas. Por ejemplo, por defecto viene en universal, o bueno, por defecto viene en superior, top. Noten que le doy superior y queda exactamente igual, así que ahora le voy a dar inferior y noten que los ejes cambiaron. Ahora Z queda hacia abajo y ahora le voy a dar, vamos a darle superior nuevamente, creo que es el cual, no recuerdo el que necesito, es frontal. Voy a darle frontal y noten que este piso va a desaparecer y va a aparecer algo así como una pared. Voy a buscar frontal y noten que ahora apareció una pared. Lo que hizo fue, no modificó los objetos en absoluto, simplemente modificó las coordenadas. Y ahora si me voy, a la vista frontal, vamos a mirar por acá. Ok, cuando cambio las coordenadas, este en verdad es el frontal, pero al cambiar las coordenadas y colocarlo en frontal, este pasaría a ser el superior. Y noten que el rectángulo sigue estando de la misma forma, pero, ok. Y ahora sí voy a poder desplazarlo con el comando de desplazar sin desplazamiento 3D. Ahora noten que voy a llevarlo hacia arriba. Y lo mismo puedo hacer con el comando de girar y con el comando de escalar. Vamos nuevamente a superior. Y si nos damos cuenta en propiedades, voy a escribir propiedades. Noten que aquí ya tenemos una elevación. Así que podríamos... Noten que aquí tenemos una elevación.
que si queremos lo podemos cambiar, podemos decirle 0, lo llevaríamos nuevamente a 0. Vamos a dejarlo donde estaba, no recuerdo dónde era. Listo, control Z, perfecto. Esa es una de las formas, también sirve para crear, pero eso lo vamos a ver más adelante. Mientras vamos a empezar a ver lo que son estos tres de aquí. Puedo hacerlo de dos formas, una es simplemente darle clic acá y noten que la pantalla se vuelve un poco más clara y aparece este gizmo. Esto se llama gizmo, que es el que contiene los tres ejes sobre los cuales voy a poder desplazarlo. Puedo desplazarlo si le doy clic en esta flecha, voy a aislar, por así decirlo, voy a aislar el desplazamiento y solamente, sin importar hacia dónde yo mueva el mouse, solamente voy a poder desplazarlo en el eje X. De la misma forma en que si lo hago en el eje Y, solamente voy a poder desplazarlo en el eje Y, y lo mismo en el eje Z. Ahora también puedo hacerlo en dos ejes. Noten que entre este eje y este eje tengo un rectángulo o un cuadrado, lo que me indica que puedo desplazarlo en dos ejes a la vez. Para ello voy a irme a dos paneles. Aquí voy a decirle frontal para verlo mejor. Y noten que ahora puedo desplazarlo en los dos ejes. De la misma forma en estos de aquí. Y también puedo hacerlo en, voy a colocarle ya un solo. Perfecto. Y también puedo hacerlo en los tres ejes al mismo tiempo. Dándole clic en el círculo, puedo llevarlo hacia donde yo quiera sin ningún tipo de restricción. Ahora bien, si vieron en el video anterior sabrán que dije que cuando estemos trabajando en tres dimensiones no recomiendo mucho trabajar con este estilo de visualización que es estructura alámbrica, sino con esta estructura alámbrica. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, esta es para trabajar con 2D y esta es para trabajar con 3D. Así que si seleccionamos teniendo la estructura alámbrica en 2D, noten que es, bueno, simplemente va a seleccionar el rectángulo, pero si activamos esta y seleccionamos el rectángulo, noten que con tan solo seleccionar un elemento aparece el gizmo sin necesidad de activar estas funciones. Así que simplemente seleccionando un objeto podemos empezar a manipularlo como nosotros queramos. Ahora también podemos manipularlo en el desplazamiento 3D de la misma forma en que lo hacemos. Vamos a llevar esto antes, vamos a llevarlo a 0, 0. Perdón. Vamos a dejar esto en 0. Muy bien. También podemos manipularlo de la misma forma trabajando con referencias. Quiero decirle que pues puedo llevarlo directamente hasta acá, o puedo utilizar comandos como por ejemplo 5, 5, 5 y va a desplazarse 5 centímetros, o bueno, dependiendo de las unidades que estemos trabajando. Vamos a ver en qué unidades estamos trabajando. Vamos a presionar UN para unidades, pulgadas. Bueno, vamos a colocar esto en metros, me gusta trabajarlo más en metros, y podemos decirle nuevamente desplazar. Desde acá podemos decirle 5, por ejemplo 10, ahí notamos cómo empieza a cambiar el rectángulo, 3 por así decirlo, menos 3. Y ahí lo tenemos, perfecto. Vamos a ver la siguiente herramienta de manipulación, que sería la herramienta de rotación. De la misma forma que con este de aquí podemos decirle rotar, y noten que aparece un nuevo gizmo, que es el gizmo de rotación, que funciona de la misma forma que funciona cada uno de estos círculos o de estos aros me indica un eje de rotación. Puedo rotarlo en solamente este eje,
Puedo rotarlo manualmente o puedo decirle cuántos grados quiero girarlo. Yo voy a decirle que voy a girarlo 45. Puedo rotar también en este eje y en este de acá. Perfecto. Ahora voy a crear rápidamente este cuadrado. No voy a entrar en detalles de cómo crearlo. Bueno, tampoco es que tenga mucha ciencia. Y vamos a ver la herramienta de escalar. Por lo menos voy a copiar este por acá. Perfecto. Y vamos a escalar los dos cuadrados. Bueno, los dos cubos, perdón. Primero voy a escalar este con la escala normal, la escala en 2D. Y van a ver que se escala solamente en el eje X y en el eje Y. El eje Z noten que está quedando exactamente igual, ya que sigue quedando sobre la línea de piso. Mientras que si lo escalo en las 3 dimensiones, noten que se va a escalar, bueno, en las 3 dimensiones, ya que está moviéndose también sobre la línea de piso. Esa es la diferencia entre esta escala y esta escala. También tenemos un gizmo para ello. Y no necesariamente necesito ir siempre a estas herramientas. También puedo decirle que clic derecho o clic secundario. Puedo decirle que ya no quiero el gizmo de escala, sino el gizmo de rotación. O clic derecho, el gizmo de desplazamiento. Y la próxima vez que seleccione un objeto, va a aparecer con el último gizmo que active. Ahora, cuando seleccionamos dos objetos, noten que el gizmo siempre va a aparecer. Voy a crear otro objeto por acá. Siempre va a aparecer en la mitad de la selección. Y noten que ahora voy a empezar a rotarlos de esta forma. Muy bien, voy a darle control Z, voy a eliminar estos dos. Y esta no es la única forma en la que podemos trabajar con el gizmo. Por ejemplo, voy a irme a la vista en superior. ¿Qué se hizo? Aquí está. Podemos rotar esta caja sobre su propio eje, pero ¿qué pasa si queremos rotarla sobre otro eje o queremos mover el eje? El eje de rotación siempre va a ser el gizmo, o el punto de pivote va a ser el gizmo, así que podemos decirle reubicar gizmo. Vamos a hacer algo. Voy a hacer una línea por acá. Bueno, supongamos que tenemos este punto de referencia y tenemos que mover este sobre este eje, sobre este vértice como el eje de rotación de este cubo. Así que voy a decirle reubicar gizmo. Voy a colocarlo por acá y puedo empezar a rotar mi caja en ese eje. En cualquiera de los 3 ejes, ya sea X, Y o Z. Perfecto. Y bueno, esas son las formas de mover, rotar y escalar en 3 dimensiones dentro de AutoCAD. Así que vamos a dejar por ahora hasta ahí. Bueno, y ahora vamos a empezar a crear lo que son las líneas, pero vamos a empezar o aprender a crearlas en 3 dimensiones. Y para ello vamos a mirar unas de las propiedades que tiene cada uno de los objetos que tenemos por acá. Por ejemplo, vamos a empezar con la línea. Vamos a crear una línea común y corriente. Vamos a seleccionarla y vamos a mirar las propiedades. Nos dice que tiene un inicio en X, un inicio en Y y un inicio en Z. También un fin en X, un fin en Y y un fin en Z. Lo que quiere decir que si tiene inicio en Z y fin en Z, está disponible, las líneas están disponibles para crearse en los 3 ejes. A diferencia de un arco, por ejemplo, que tiene inicio en X, perdón, tiene centro en X, centro en Y y centro en Z. Puedo crearlo. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre los dos? Verme a las 3 dimensiones y voy a crear
o bueno, voy a tomar esta y voy a decirle el inicio en Z y el fin en Z voy a decirle 1. Y noten que se empieza a levantar. Vamos a hacerlo un poco más drástico. Noten que se empieza a levantar en el eje Z y queda en dos planos diferentes. Mientras que este no puedo tomar este punto y hacer que este punto esté a una elevación y que este punto esté a otra elevación. Siempre va a estar plana o plano este arco, pero puedo mover lo que sería este centro. Noten que queda elevado, más no puedo mover estos puntos, ya que siempre van a tener el mismo parámetro de lo que es el centro y por eso están bloqueados. También tenemos otros tipos de elementos, como por ejemplo, bueno, los rectángulos es lógicamente que van a quedar sobre uno solo. Vamos a... Noten que voy a seleccionar uno y voy a tratar de llevarlo sobre el eje Z. Pero no voy a poder, aquí sigue quedando sobre el eje X y Y. Ya que debe estar siempre todos los puntos en una misma elevación. Así que si queremos cambiar la elevación, voy a decirle 1 y absolutamente todos los puntos se van a elevar, pero no se puede elevar uno solo. Tenemos otros como por ejemplo la polilínea, que también debe quedar sobre un mismo plano Z, así que voy a tratar de elevarlo también y no se va a poder. Se puede sobre el eje X, sobre el eje Y, más no sobre el eje Z. Es exactamente lo mismo, se debe cambiar la elevación. Pero para ello también tenemos lo que es la polilínea en 3D. Y esta sí se puede cambiar la altura de sus puntos. Tenemos otras por acá, que vendría siendo los spline. Que el spline sí se puede cambiar en 3 dimensiones. Noten que aquí en este momento está plano. Y yo voy a empezar a jugar con sus elevaciones. Esto me queda por acá. Ahora sí, perfecto. Y si nos vamos a la vista frontal, ahí logramos ver la elevación. Ahora esta no es la única forma de crear en 3 dimensiones. No necesariamente tengo que crear una línea y luego elevarla. Supongamos que también lo queremos hacer con coordenadas. Recordemos que AutoCAD trabaja con sistema de coordenadas. Ya sabemos hacerlo en superior. Simplemente damos clic y queremos nuestro primer punto en el punto 0 de las coordenadas, así que escribimos 0, perdón, ese no era, 0, la tecla tabuladora 0, para llevarlo al punto 0, valga la redundancia, y luego digamos que queremos llevarlo al punto por acá, queremos llevarlo al punto, este sería 12 por acá, o sea, llevarlo a 12 y 5 por ejemplo. 12 en el eje X y 5 puntos. Vamos a ver unidades. Colocarle en metros. Y perdón, ese no es, estamos trabajando 0, 0. Si le doy 12, tabuladora 5, el 5 lo que va a hacer es que me va a dar es el ángulo de inclinación, así que eso no es lo que vamos a hacer. Voy a colocar 12, coma, no tabuladora sino coma 5. La coma es para cambiar de coordenada. Dejamos de trabajar con la coordenada X y trabajamos con la coordenada Y. Ahora noten lo que pasa si lo hago con la tecla tabuladora.
colocar 0, 0. En el primer punto sí debe ser con la tabuladora. En el segundo voy a colocar 12, tabuladora 5. Lo que hace es que lo va a girar 5 grados. Así que eso no es lo que quiero. Bueno, ya sabemos cómo trabajarlo en 2D. Ahora simplemente vamos a hacerlo en 3 dimensiones. 0, tabuladora 0. Y el segundo punto voy a escribir 12, 5. Y le voy a dar nuevamente una coma para que aparezcan el eje Z. Le voy a decir 10. Y ahí tengo creada una línea en las 3 dimensiones. Bueno, en los 3 ejes, ya que esto no tiene 3 dimensiones. En los 3 ejes. Vamos a crear otra línea. Y noten que necesito crearla en el panel frontal. Y hacia donde sea que lleve mi cursor, siempre lo va a mantener sobre un mismo plano. Y eso no es muy bueno, ya que supongamos que necesitamos crear directamente sobre la línea frontal. Lo que podríamos hacer es, vamos a crear una polilínea, necesitamos cierto objeto, ya lo tenemos acá. Y bueno, ya hemos visto cómo manipular estos objetos, cómo mover, escalar y rotar o girar. Y lo que tendríamos que hacer sería rotarlo 90 grados. Pero eso sería muy extenuante y no es lo recomendable. Así que lo que se puede hacer es trabajar con el sistema de coordenadas. Y es que por defecto AutoCAD viene con el sistema de coordenadas en el nivel superior. Creo que lo vimos en el video anterior cuando estábamos aprendiendo a rotar y a mover. Así que vamos a decirle que quiero las coordenadas en mi cara frontal. Y noten que de piso va a pasar a como si un efecto de pared. Ahora parece que tuviéramos una pared. Y ahora sí voy a poder generarlo, mi polilínea, sobre el eje Z, que ya no es el eje Z, sino ahora se convirtió en el eje Y, ya que estas polilíneas no se trabajan con el eje Z, sino con el eje Y, porque le dijimos que cambiara la inclinación o que cambiara las coordenadas de los ejes. Y si nos vamos a dar cuenta, los volvemos a superior y ahora el eje Y vuelve a estar donde estaba antes y ahora es el eje Z que demarca la altura, pero la polilínea quedó exactamente igual a como la habíamos creado. Muy bien, vamos a eliminar esto. También tenemos otro tipo de elementos que me permite crear líneas en 3 dimensiones, pero eso ya no lo vamos a encontrar acá, sino que lo vamos a encontrar en el menú de superficies con las Bezier Splines, que bueno, si han trabajado con algún otro programa de vectores, estarán un poco familiarizados en qué consiste. Vamos a tomar primero el Bezier Spline. Existe el BCD Spline y el ajuste de Spline. Básicamente son el mismo tipo pero con diferente creación. Vamos a crear uno. Vamos a hacerlo en 2 dimensiones para entenderlo mejor. Voy a crear por acá. Y noten que doy clic acá, pero lo que tengo es una curva. Doy nuevamente clic y la curva nunca pasa directamente por el punto, ya que estos son simplemente controladores. Yo doy clic acá y si quiero cerrar el objeto puedo decirle cede cerrar, pero bueno, no voy a cerrarlo por ahora, voy a darle clic acá. Y aquí lo tengo. Noten que lo que yo voy a obtener son controladores que me van a permitir, es muy parecido a los splines, que me van a permitir arrastrar la figura. Y luego tengo lo que es el ajuste de spline, que este sí va a aparecer donde yo coloque el punto, pero de igual forma voy a mover esto un momento, pero de igual forma son básicamente lo mismo, simplemente con formas de creación diferentes, ya que este, por ejemplo, le puedo decir ajustar y es muy parecido a como creábamos estos splines, solo que aquí tenemos las dos opciones.
Y a este le puedo decir que ya no quiero con vértices de control, sino, perdón, que ya no lo quiero de un ajustado, sino con vértices de control. Y puedo darle 3 dimensiones también, lógicamente. Así que puedo elevar esto, como puedo bajar esto, tanto en vértices de control como en modo de ajuste. Y bueno, esas son las diferentes formas de crear líneas en 3 dimensiones. Y más adelante vamos a pasar a crear sólidos a través de elementos de 2 dimensiones o de líneas. Bueno, ahora vamos a empezar con la creación de sólidos en 3D partiendo de una base en 2D. Así que vamos a crear diferentes herramientas. Voy a crear una línea por acá. Voy a crear varias líneas. Voy a cerrarla. Voy a crear esto mismo, pero voy a crearlo en polilínea. Vamos a repisar la polilínea y voy a correrlo un poco. Vamos a crear un círculo. Ese es el spline, creo. Sí, el spline. Perfecto. Y un polígono. 4 lados, 6 lados. Muy bien, y el rectángulo. Vamos a ir a las 3 dimensiones ahora. Uno de los primeros elementos o de las primeras opciones o las más básicas o las más utilizadas para trabajar con 3 dimensiones partiendo de una base de 2 dimensiones es la herramienta de extrusión. ¿Qué es lo que hace? Bueno, vamos a leer, dice crea una superficie o un sólido en 3 dimensiones mediante la extrusión de una curva 2D o 3D. Así que vamos a tomar todos estos elementos a la vez y vamos a decirle extrusión. Y noten que me dice precisión altura de extrusión. Puedo darle una altura numérica o simplemente buscar una que me agrade con el mouse. Yo voy a colocarla por acá. Y aquí empezamos a ver varias cosas que, bueno, tampoco es que se vean muy bien porque estamos trabajando con una vista en estructura alámbrica. Así que podemos trabajar con una vista... vamos a trabajar con una vista sombreada con aristas. Perfecto. Y ahí vamos a ver los diferentes elementos que tenemos. Primero que todo tenemos una línea que tenemos por acá que se convierte en superficie de extrusión. Todas se van a convertir en superficies de extrusión. Este de aquí, superficie de extrusión. No, este creo que es diferente. Este es un sólido 3D y este es un sólido 3D. Bueno, las líneas siempre se van a convertir en superficies de extrusión, mientras que otros elementos poligonales se van a convertir en sólidos 3D. Por ejemplo, recuerden que estos son básicamente la misma forma, pero esta es una polilínea, fue en base de una polilínea, y este fue en base a una línea. Así que para tener un sólido necesitamos necesariamente tener una serie de líneas completamente soldadas. Por eso es que aquí lo que teníamos, voy a darle control Z a todo esto. Aquí lo que tenemos son líneas comunes y corrientes, que bueno, como ya vimos en el curso básico, el hecho de que estén pegadas no quiere decir que estén soldadas, a diferencia de la polilínea, que son un conjunto de líneas soldadas. Lo mismo con el spline, con el rectángulo, con el círculo y con el polígono o el hexágono. Son todas líneas soldadas y por eso en el momento de su extrusión terminan convirtiéndose en sólidos. Por ejemplo, una de las formas más comunes de utilizar la herramienta de extrusión es en la arquitectura, generando lo que son muros. Voy a colocar por aquí 5 metros. Por aquí esto. Por acá, este por acá. Voy a colocar este por acá, voy a hacer esto muy rápido.
Vamos a hacer esto acá. Bueno, voy a pausar mientras termino esto. Muy bien, aquí tengo esta habitación, este cuarto, lo que sea, con una pequeña abertura para la puerta. Y voy a tomar todo esto y voy a extruirlo. Noten que me genera un montón de malla. Voy al sombreado y ni siquiera tengo muros completamente sólidos. Son simplemente un montón de planos con huecos entre sí. Así que lo que debo hacer cuando estoy trabajando en arquitectura es seleccionar cualquier línea, editar línea. Me pregunta si quiero convertirla en polilínea, yo le voy a decir que sí. Y voy a juntarlas todas. Y ahora que están todas unidas, le doy extrusión y noten la diferencia, ya no aparece la malla. Y ahora hay muros sólidos. Muy bien, eso es en cuanto a la herramienta de extrusión. Voy a dejar esa por ahí. Vamos a tener otro elemento que es la herramienta de solevar, que consiste en que voy a irme a la vista en 2D. Voy a generar unos cuantos de estos, porque apareció así. Muy bien, vamos a escalarlo. Voy a decirle punto 75. Perdón. Voy a escalarlo como copia. Y voy a decirle punto 75 para no eliminar el original. Voy a escalarlo nuevamente como copia, C de copia. Voy a decirle punto 5. Ahora voy a tomar este, voy a elevarlo y voy a tomar este y voy a elevarlo otro. Perdón, solamente este y voy a elevarlo otro poco. Perfecto. Y ahora voy a usar la herramienta solevar, que lo que va a hacer es que va a conectar los tres elementos que tengo acá, pero tengo que seleccionar uno por uno en secuencia, ya que si los selecciono todos a la vez puede generar ciertos errores, así que voy a seleccionarlos en secuencia, en orden a cómo se van a empezar a unir. Y le voy a decir solevar. Y le digo que solo secciones transversales. Y ahí me quedan. Perdón, voy a darle control Z. No, sí estaba bien. Vamos a darle solevar nuevamente. Puedo hacerlo de las dos formas. Puedo seleccionar uno por uno, o puedo darle solevar primero y luego seleccionar uno por uno y se va uniendo. Voy a darle aceptar, solo secciones, y ahí tenemos la unión de todos ellos. Y puedo empezar a modificarlo directamente desde acá como yo quiera. Ya que conserva las tres figuras de las cuales generamos ese sólido. También tenemos la herramienta revolución, que es bastante interesante. Por ejemplo, voy a hacer algo por acá. A ver, vamos a hacer algo muy sencillo. Voy a hacer algo por acá. Vamos a utilizar la polilínea mejor. Voy a subir esto acá, esto por acá. Y vamos a dejarla ahí, perfecto. Y ahora le voy a decir que quiero revolver. ¿Qué es lo que va a hacer la herramienta revolución? La herramienta revolución es lo que va a generar un giro en base a un eje. Ahora no tengo el eje aún creado, así que voy a crear el eje. Olvidé crear el eje.
crear. No entiendo por qué no me reconoce este de aquí. Voy a eliminarlo. Voy a eliminar este. Y voy a crearlo nuevamente, a ver. No entiendo por qué no lo reconoce. Bueno, voy a hacerlo rápidamente. De nuevo. Perfecto, voy a llevarlo hasta ahí. Y vamos a generar. Ahora sí lo lee. Vamos a generar el eje. Esta línea también puede servir de eje, pero voy a tener los dos ejes para ver la diferencia. Ahora voy a generar revolver o revolución y me dice designe objetos para revolución. Este es el objeto que quiero revolucionar. Voy a darle enter y luego me pregunta que cuál es el punto inicial del eje. Este es el punto inicial del eje y este es el punto final del eje. Y ahora noten lo que se empieza a generar. Vamos a irnos por acá para verlo mejor. El spline o las líneas que generamos van a empezar a generar un giro de, bueno, los grados que yo quiera, puede ser hasta 360. Y ahí tenemos. Perdón. Perfecto. Y lo interesante de esta herramienta es que vamos a rotarla. Vamos a rotarla para que la veamos un poco mejor. 90 grados, perfecto. Muy bien. Y ahora sí, punto, 360. Ahora sí la vemos mucho mejor. Lo interesante de esta herramienta es que podemos buscar dónde está. Aquí lo tengo, que es la polilínea. Me conserva la polilínea inicial, que si yo edito, va a editar también la revolución que creé. Así que, por ejemplo, si yo quiero que esto sea un poco más ancho, puedo hacer un poco más alto. Quiero que este círculo no sea tan grande. O es más, quiero que no exista. Puedo decirle que no exista. Puedo llevarlo hasta acá. Si quiero puedo eliminar este vértice. Y noten que va a eliminar todo esto. Y puedo llevar esto y unirlo completamente. Esto sirve para muchas cosas. También se puede trabajar, digamos, en balustradas para arquitectura, en botellas, en copas, en infinidad de elementos. Por ejemplo, una copa, vamos a hacerlo rápidamente. No va a quedar muy bien que digamos. Vamos a hacer solo la forma básica. Vamos a llevar por acá. Y listo. Y voy a generar otra línea para que sea la para que sea el eje de rotación. Muy bien, son dos líneas completamente diferentes. Revolución, enter, el eje y 360. Y ahí tenemos la copa. Ahora también podemos decirle que no queremos la revolución completa, queremos 180 nomás o solo los grados que nosotros necesitemos. Por ejemplo, 180. Y ahí lo tenemos. Es una gran herramienta. Ahora vamos a utilizar la última, que sería la herramienta de barrer, que también es bastante buena. Bueno, vamos a trabajarlo con el spline.
y vamos a elevar esto. Vamos a crear un círculo por acá. Vamos a rotarlo 90 grados. Y lo que va a hacer es que me va a generar esta forma a lo largo de todo el recorrido que yo he creado con el spline. Así que voy a decirle barrer y me pregunta designe objetos para barrer, este de aquí, y designe la trayectoria de barrido, que va a ser esta de aquí, y ahí me queda. Y también puedo editarla después de haberla creado. Y bueno, esos son los diferentes sólidos que se pueden generar en base a líneas en 2 dimensiones. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido a trabajar con estas herramientas. Bueno, en AutoCAD no siempre es necesario crear las figuras en 2 dimensiones y luego extruirlas o generar cualquier tipo de herramienta para generar sus 3 dimensiones. También podemos generar sólidos directamente en 3 dimensiones. Y para ello nos vamos aquí al panel de modelado, bien sea aquí o en sólido también los podemos encontrar. Y cuando desplegamos esto tenemos diferentes opciones. Tenemos cuadrados o cajas, cilindros, conos, esferas, pirámides, cuñas y toroides. Así que de textura cuadradas simplemente necesito indicar primero lo que sería el área. Y en el segundo clic genero la elevación. Luego, teniendo esto, puedo empezar a editarlo un poco. Por ejemplo, puedo decirle presionar. Este es creo que es presionar cara, si no estoy mal. Puedo decir que quiero presionar esta cara y arrastrarlo un poco o disminuirlo como mejor me parezca. También tengo otro tipo de elementos como el cilindro. Primero le doy la base y luego la altura. Tengo conos, le tengo que dar base y altura. Tengo las esferas también. Perfecto. Y tengo lo que son las pirámides. Doy base y doy altura. Puedo darle la altura también y la base dársela en términos numéricos por 30 de base y 15 de altura, por ejemplo. Tengo lo que son las cuñas, donde genero la base y luego genero una de las alturas o la inclinación. Y por último tengo el toroide, que es algo así parecido a una dona. Y bueno, también hay una herramienta en sólidos que me parece bastante interesante. Voy a eliminar todo esto. Voy a crear un pequeño plano. Voy a pausar el video mientras lo creo. Muy bien, y ya tengo esto aquí. Ahora vamos a empezar a emplear este polisólido, que me parece bastante interesante para crear lo que son muros en cuestión de arquitectura. No quiere decir que esta sea la herramienta muros, pero pues puede funcionar para ello. Y donde que voy a crearlo por aquí y me genera un sólido de la altura y el grosor que yo quiera. Es básicamente como crear una polilínea, o es exactamente lo mismo que crear una polilínea, pero con la ventaja de que ya tiene un grosor y ya tiene una altura. Así que vamos a crear el polisólido. Primero voy a decirle A para la altura, voy a decirle que tenga 3 metros y voy a decirle N para el ancho. Yo hice el ancho de los muros en 15 centímetros, así que voy a decirle punto 15. Y vamos a irnos por acá arriba. Vamos a empezar a crear. Ahora aquí notamos que lo estamos creando en el punto medio. Y no nos sirve crearlo en el punto medio. Así que, perdón, eso no era lo que tenía que hacer. Bueno, voy a decirle, ya tengo todo, la altura y la anchura, así que ahora voy a decirle justificar. Y voy a decirle izquierda, creo que es. Sí. Voy a darle por acá. Y voy revisando
el plano en 2D que ya tenía. Llevar por acá. Podemos llevar esto hasta acá. Perdón. No le den escape, porque si le dan escape van a perder lo que estaban haciendo. Voy a llevar hasta acá. Y este de aquí, correrlo hacia acá. Y este de aquí puedo llevarlo hacia acá. Perfecto. Ahí lo tengo y puedo seguir creando los demás. Enter. Empezar desde aquí. Hasta aquí. Enter. Enter y Enter. Perfecto. Y ya los tengo creados. Bueno, me parece una herramienta bastante interesante para este tipo de trabajos. También se puede trabajar con la polilínea y la extrusión que estamos viendo anteriormente, pero me parece una herramienta interesante. Bueno, no solo para esto, también puede servir para muchas otras cosas. El polisólido. Y bueno, esos son todos los sólidos básicos que tenemos que ver. Más adelante vamos a empezar a editarlos para obtener formas un poco más complejas.